El manga nos cuenta la historia de Souma, un estudiante de universidad bastante común y corriente que jamás había tenido una novia. Su vida era demasiado tranquila que el mismo prota decía que vive sin ningún evento dramático o cambio importante. Sin embargo, había algo que le daba mucha alegría y se trataba de sus dos favoritas, refiriéndose a dos chicas a las cuales les era muy devoto fan. Una de ellas se llamaba Henrietta y era una popular VTuber con una gran cantidad de fans que fácilmente destacaba como una de las mejores en el medio, mencionando que al principio la comenzó a mirar solo porque pensaba que tenía una hermosa voz. Pero con el paso del tiempo, al meterse a ver sus demás contenido, se terminó enganchando al ver sus demás videos muy entretenidos, como por ejemplo, retos que hacía en directo junto con sus demás seguidores, en donde se pasaba 24 horas jugando un videojuego al azar, por lo que el prota, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, la terminó apoyando ya que le pareció una chica demasiado tierna en ese aspecto, y cada vez que subía nuevo contenido, inmediatamente lo terminaba viendo primero para no perderse nada de su VTuber favorita. Básicamente, el manga nos muestra cómo actúa un fan promedio de una VTuber que está entre esa línea delgada entre ser sim y un simple fanático, que la sigue a todas partes, ya que con el video que estaba viendo en donde Henrietta estaba haciendo el reto de comer comida picante, notó que ella no es muy buena con el picante, puesto a que no sabía que había una comida más picante de la que había comprado. Sin embargo, ella promete que la próxima haría el reto llevándola al límite, así que a la hora de que probó dicha comida terminó llorando de lo picante que estaba, y el prota, como si estuviera hablando directamente con ella, se impresionó de que su querida Henrietta hubiera sido muy valiente para cumplirlo. Leyendo los comentarios notó que había muchas personas apoyándola, pero por alguna razón se le hacían personas raritas, aunque no se daba cuenta que él era uno de ellos. Así que cuando terminó de ver su video, como todo buen fan promedio de cualquier VTuber, se sintió realizado, por lo que siguiendo con su siguiente favorita, era una chica llamada Yashimo Hiyori, y era una seiyuu quien le daba voz a diferentes personajes de anime y videojuegos, pero lo que en verdad cautivó al prota fue la primera vez que la vio cantar en un concierto. Así que como todo buen sim de una seiyuu, al verla prácticamente fue lo mejor que le hubiera pasado, convirtiéndose en un fiel fan desde ese momento. Además de que por alguna razón extraña nos menciona el prota que antes Hiyori, como era alguien novata, no parecía tanto su voz en diferentes proyectos, pero ahora por ahora, como ya es muy popular, la incluyen en muchas cosas que son muy populares. Así que mientras el prota, como fan promedio de ambas chicas, no pensaba otra cosa más que comprar su mercancía de ambas waifus, cuando de repente, al salir de su apartamento, se encontró con una chica nueva en su edificio, quien se estaba mudando, pero no le da importancia y se fue a comprar su mercancía como todo buen fan leal que es. Después de 2 horas, el prota había regresado y notó que el equipaje de la chica nueva no había disminuido nada durante el tiempo que estuvo ausente, viéndola como estaba a punto de caerse, y el prota rápidamente la detiene para que no se hiciera daño. Gente, como saben, los capos están bien zafados, ya que inventan historias muy idealizadas que es muy probable que jamás pasen. Así que como toda buena historia alucina, la waifu se cayó encima del prota y se emocionó mucho a tan solo verlo. Como ya nos tienen acostumbrados a ese tipo de mangas, el prota es alguien demasiado ordinario, ya que se puso demasiado nervioso, alejándose rápidamente de ella y presentándose en ese momento, revelándole que sí es su vecino de al lado. La waifu estaba encantada de conocerlo, presentándose ante él con el nombre de Rinjo, teniendo la misma edad que el prota, solo que ella trabajaba desde casa. Souma, como vio que Rinjo estaba lastimado de la mano, dio por hecho que se le hacía muy difícil estar cargando todas esas cajas. Souma, confundido, pensaba que quizás la de la mudanza no le quisieron ayudar porque no le metieron todas sus cosas a su apartamento, pero resulta que ella solo había contratado el plan básico, en donde solo le dejan las cosas fuera del apartamento. Rinjo, al ver que ya se le estaba haciendo demasiado tarde, intentó bajar una caja que necesitaba desempacar rápidamente, pero no le alcanzaba, por lo que el prota no tuvo más opción que ayudarla, proponiéndole que le ayudaría a llevar todas sus cosas hasta su apartamento, ya que como tenía el día libre no le representaba ningún problema en ayudarla. Souma notó que la waifu estaba muy convencida de la idea, así que le pide que no se presione si no quiere que la ayude, cuando en realidad era todo lo contrario, ya que Rinjo le pidió de favor que le ayudara con todo lo que necesitara. Dejando eso de lado, la waifu, toda emocionada al ver que estaba siendo muy rápida en llevarse sus cosas a su apartamento, le estaba indicando al prota en dónde iba exactamente cada una de las cajas que tenía. Rinjo le hace burla al prota, puesto que cuando vio todo limpio en su habitación se puso muy feliz, dando por hecho que le gusta mucho la limpieza, aunque lo que más le sorprendió a Souma es que Rinjo tuviera una gran cantidad de computadoras. Ella le revela que son sus herramientas de trabajo,
revelándole que tuvo que reducirlo mucho puesto que no podía llevárselo en una sola mudanza, pidiéndole de favor al prota que desempacara otras cajas que tenía pendientes mientras ella iba a arreglar cosas relacionadas con sus computadoras, por lo que a la hora de que estaba desempacando una caja, notó que Rijo tenía un peluche de su VTuber favorita, o sea, Henrietta, lo cual se le hacía raro porque no recordaba que ella tuviera mercancía de ese estilo a la venta. Cuando de repente, Rijo hace un ruido de molestia y este rápidamente fue a verla. Así que como los japos a veces están bien zafados, no podían evitar poner una escena de fanservice innecesaria, en donde la waifu se había tropezado con una caja y terminó mostrando de esa manera toda la ropa que tenía. No perdiendo el tiempo con el fanservice innecesario, ambos ya habían terminado con la mudanza. Rijo le agradece por haberla ayudado, ya que de lo contrario no hubiera podido ella sola, pidiéndole en ese momento su número de teléfono para que estuvieran en contacto, por lo que ambos tortolitos intercambian número de contacto. La waifu le pide que de ahora en adelante la llame Shizuka, puesto que tiene la misma edad y no quiere que sea formal con ella, cosa que acepta Soma sin ningún problema. Dejando eso de lado, Soma llega a su casa todo agotado por haberle ayudado con su mudanza a Shizuka, y como era de esperarse no perdió nada de tiempo en prender su televisión para poder ver el siguiente video de su patrona, o sea, Henrietta, quien está a punto de hacer un nuevo reto en donde comería comida aún más picante como había prometido. Eso hizo que el prota le diera mucha hambre, llenó en ese momento la tienda de conveniencia más cercana para poder comprar algo de comer, sorprendiéndose de ver que en ese lugar vendían el mismo ramen picante que su VTuber favorita había comprado para el reto, no pudiéndose creer que hubiera gente que en realidad comiera eso fuera de los retos en los videos, por lo que al regresar a su casa, terminó de ver el video de Henrietta, que le pareció muy divertido puesto que sí se logró comer todo el ramen y aunque la pasó muy mal, no se rindió en ningún momento. El prota le aplaudió su esfuerzo ya que se le hacía algo realmente impresionante, pero como ella estaba muy mal, por eso terminó su video para poder recuperarse del tremendo picante que se acababa de comer. Luego de ello, notó que estaba en tendencia el video de la VTuber viendo un post de ella en donde publicó la foto de su plato vacío, haciéndosele muy conocido su setup, ya que se parecía mucho al de Shizuka cuando la ayudó a mudarse, aunque descarta la idea de que pudiera ser la misma porque no le parecía algo lógico. Pero al ver la otra publicación, Henrietta había comentado que su mercancía saldría a la venta los próximos días, y era el peluche de la VTuber. Ese mismo peluche el prota lo había encontrado dentro de la mudanza de Shizuka, y al conectar varias pistas que tenía como sospechas, llegó a la conclusión que era más que clara. Este trató de tranquilizarse al saber que su VTuber favorita vivía literalmente al lado de él, estando en un dilema con él mismo, ya que no sabía si decírselo o mejor mantenerlo en secreto. Por lo que sin pensarlo le envió un video mientras estaba viendo su transmisión en vivo, haciendo que Shizuka sin dudarlo fuera a su apartamento para preguntarle qué significaba lo que estaba enviando. Un poco más tranquila las cosas, ella estaba triste ya que su agencia le había dicho que tuviera mucho cuidado con que nadie descubriera su verdadera identidad. Soma se disculpa inmediatamente con la waifu por haber descubierto su secreto, revelándole en ese momento que Henrietta es su VTuber favorita. Esto hizo que ella se sonrojara mucho, pensando que quizás se había decepcionado al saber que su favorita es de esa manera, cosa que negó el prota ya que ahora por ahora le gustaba mucho más, queriéndose llevar muy bien con ella porque no le quería ocultar nada de nada, así que comprende si se tiene que mudar de nuevo por lo de su secreto, pero le gustaría que siguieran en contacto. Ella sonrojada y feliz por eso le menciona que no se mudaría a ningún lado, ya que como es él quien sabe su secreto, no tiene nada de qué preocuparse puesto que igual se quiere llevar bien con él. Luego de una pequeña conversación entre ambos, se despiden para irse a dormir. Mientras tanto, la waifu estaba muy encantada por la actitud de Soma, escondiendo una nueva faceta suya que era muy sorprendente. Shizuka está más que aliviada de que la mudanza hubiera terminado sin ningún problema, ya que no sabía cómo le iba a resultar después de que la mudanza solo dejara sus cosas en la entrada de los apartamentos. Pero al recordar cómo se había portado Soma con ella, al ayudarla con todo lo que necesitó, se le hizo muy buen tipo su vecino, por lo que al estar recordándolo sin darse cuenta se terminó sonrojando demasiado, cuando de momento le llegó una llamada de una chica llamada Serian. Ella le pregunta cómo es que le fue con la mudanza. Shizuka le pide que no se preocupe puesto que ya había desempacado todo. Eso dejó tranquila a Seira, porque como era otra VTuber, la agencia le estuvo preguntando a ella sobre la mudanza de Shizuka, pues resulta que Shizuka se fue a vivir sola, costándole mucho convencer a sus padres de esa decisión. Ella no quería hablar mucho sobre el tema, solo contándole que recibió ayuda de alguien con su mudanza. Eso sorprendió mucho a Seira, ya que no tuvo mucho cuidado con su identidad, suponiendo que quizás se hizo amiga de una mujer. Ella no le reveló nada sobre el género de su nuevo amigo, por lo que Seiran solo le pidió que tuviera cuidado con quién se relacionaba, ya que ahora vive sola.
porque todas tenían el riesgo de ser identificadas como VTubers. Shizuka tranquila solo le cuelga la llamada despidiéndose de su amiga, sabiendo que ahora por ahora ya ha sido doxiada, no dándole mucha importancia y solo siguiendo haciendo sus cosas. Al día siguiente, el prota, como todo buen sim, estaba comprando mercancía de su segunda favorita, o sea la Seiyu Hiyori, cuando de repente se encontró con Shizuka en la tienda de conveniencia. Este sorprendido no esperaba encontrársela en ese lugar, suponiendo que quizás estaba comprando más cosas para sus streams, cosa que no era el caso, solo estaba comprando comida para la cena, escondiendo rápidamente todo lo que estaba llevando. Pues resulta que solo compró comida instantánea. Soma le pide que tome en consideración sus hábitos alimenticios, cosa que estaba haciendo Shizuka, puesto que iba a comprar a partir de ese momento un microondas nuevo. Soma no le vio ningún problema, pero al percatarse de que su waifu tiene una percepción de la realidad demasiado alterada, decide acompañarla para que no se vayan a aprovechar de ella, cosa que emocionó a la waifu, ya que en verdad estaba esperando a su ayuda, queriendo ir inmediatamente por su microondas nuevo. Al llegar al centro comercial, la waifu está muy impresionada de lo grande que era, yendo directamente a la sección de electrodomésticos en ese momento. El prota estaba pensando que solo se ofreció ayudarle por el impulso del momento, pareciéndolo como si ambos estuvieran en una cita, cosa que niega a toda costa, mejor concentrándose en escoger un buen microondas para su enamorada. Shizuka, como toda waifu despistada que es, quería comprar un microondas industrial solo porque lo vio bonito. El prota le termina dando una explicación bastante detallada de lo que debería de estar buscando verdaderamente, porque el microondas que había elegido no es para uso común. Shizuka quedó impresionada por esa explicación, preguntándole al prota si es que cocina frecuentemente. Este se lo confirma, aunque se le hace lo más normal del mundo. Por parte de la waifu no suele usar su cocina para nada, poniendo como pretexto que jamás aprendió a cocinar, puesto que vivía con sus padres. Eso no se le hace una justificación lógica al prota, porque hay personas que aunque vivan con sus padres, sí saben cocinar. Por lo que le recomienda que mejor se compre un microondas sencillo y económico, porque le vendría muy bien para ella, que apenas es una principiante. Eso por alguna razón terminó cautivando a la waifu, haciéndole caso a su enamorado, estando muy emocionada al terminar comprando un microondas nuevo. Soma le menciona que hizo una buena compra, ya que con dicho aparato sabrá cómo aprovecharlo. Ella se lo confirma, disculpándose por haberle causado molestias ya que estaba cargando la caja del microondas. Este le pide que no se preocupe, ya que le ayuda con gusto, sabiendo que como quería usar su microondas de inmediato, no quería dejarla esperar una semana que se lo fueran a dejar hasta su casa. Shizuka nuevamente le termina agradeciendo a su enamorado. Nuevamente Soma le pide que no se preocupe o se sienta comprometida, ya que le ayuda con gusto, pero a lo que se refería a ella es que desde que se mudó ha sido muy amable. El prota no entiende exactamente a lo que se refería, pues resulta que antes de que Shizuka se mudara para la capital, sus padres se opusieron mucho a la idea, ya que había mucho peligro, ya que la gente de ese lugar suele ser demasiado fría. Pero cuando llegó a la ciudad se encontró con la fortuna de encontrárselo él, ya que en el momento que se portó amable se sintió reconfortada. Por ese principal motivo es que le da las gracias por cuidar de ella. Soma, por dichas aclaraciones, se estaba sonrojando mucho, que quería evitar que la waifu lo viera de esa forma, cambiando de tema rápidamente, con que le podría ayudar a instalarle el microondas, porque como la waifu desconocía por completo que todavía se tenía que instalar, no sabía exactamente cómo hacerlo. Shizuka, por lo apenada que estaba, se niega a esa petición, puesto que no quería darle más molestias a su enamorado, pero Soma le menciona que no hay ningún tipo de problema, ya que de lo contrario no sabría cómo instalarlo y solo lo arrumbaría por algún lado, dejándole claro que siempre puede contar con este. Pero la waifu por alguna razón se sentía extraña, ya que era una situación un poco inusual. Sin embargo, de todos modos terminan llegando a su apartamento, en donde Shizuka le pide que le dé 5 minutos antes de dejarlo entrar a su apartamento. Soma está muy confundido, pensando que quizás tiene algo que no quiere que vea, cuando de repente se escucharon muchos ruidos provenientes del departamento de su enamorada. Así que sin dudarlo, fue rápidamente tras ella, para saber qué era lo que pasaba. Por lo que a la hora de abrir la puerta, el prota se termina sorprendiendo, porque resulta que la habitación de Shizuka estaba hecho un total desastre. Como era de esperarse, el prota estaba más que impresionado por ver todo el desorden que tenía la waifu, por lo que le menciona que solo es un pequeño desastre, pidiéndole que no le dé tanta importancia. Sin embargo, Soma no pensaba de esa manera, ya que es increíble que tuviera todo un desorden en su propio apartamento, aunque también estaba sorprendido de que Shizuka en tan solo un día hubiera podido hacer todo ese desastre. Y por si no fuera poco, se encontró con el plato con que había comido los videos instantáneos en stream, siendo el colmo de su flojera. Soma estaba viendo una nueva faceta de una de sus favoritas, ya que en stream ella muestra una personalidad completamente diferente, entendiendo que debe de ser así porque es una VTuber, terminándose arruinando la imagen idealizada que él solito se había alucinado por ser muy prejuicioso. El prota, enojado por eso, le pide a la waifu que debería de recoger todo su desastre lo más antes posible, mandándola que hiciera diferente tipo de tareas para que terminara lo más rápido.
Shizuka, por estar muy presionada por todas las órdenes que le estaba dando a su enamorado, le pidió que vaya un poco más despacio, pero este, por lo desesperado que estaba, no quería darle tiempo para que descansara, haciendo que se apurara más. Soma le pregunta si era igual cuando vivía con sus padres. Como era de esperarse, era así, ya que su madre era quien diariamente solía recoger sus desastres, preguntándole al prota si acaso está decepcionado de ella. Este no se lo niega, porque la veía de otra forma, mencionándole que al ver su personaje VTuber da otra impresión del tipo de persona que es, ya que da un aire de limpieza y ternura, aunque no la culpa de que sea de esa manera, ya que se le hace algo lindo esa faceta suya. Esto hace que Shizuka se ponga feliz por el supuesto cumplido que le había dado. Por otro lado, el prota se comprometió con la waifu a enseñarla cómo se debe de vivir solo, ayudándole en ese momento a recoger las demás cosas que estaban tiradas en el suelo. Pero la waifu se lo impide, ya que no quería que viera de más, así que le pide que le ayude en otras cosas mientras ella se encargaba de la ropa. Así que cuando ambos terminaron de escombrar su departamento, Shizuka le agradece a su enamorado por ayudarle a limpiar la mayoría. Este le pide que no se preocupe por eso, aconsejándole que trate de tomarlo como un hábito que haga diario. Pero eso se le hace algo muy exagerado a Shizuka, porque no cree que alguien pueda hacer eso todos los días solo. Soma se lo niega, ya que él hace la limpieza todos los días de su apartamento, pidiéndole que haga un esfuerzo para mantener su casa limpia. Ella no cree nada de lo que le está diciendo, queriendo que le mostrara pruebas de lo que le estaba comentando. Al prota se le hace impresionante eso, ya que cuando fue a verlo a su casa pudo notar que estaba muy ordenada, pero Shizuka no se dio tiempo de observar a detalle su depa por lo nerviosa que estaba, por lo que cuando ambos van al departamento del prota, Shizuka está más que sorprendida de que en realidad estuviera todo limpio. Soma le dejan claro que usualmente es así como se le usa una casa normal, cuando de repente el estómago de la waifu comenzó a rugir, avergonzándose porque ya tenía mucha hambre. Soma se comienza a reír por eso, puesto que se le hizo algo muy cómico, y como sabía que su waifu ya tenía mucha hambre, se ofrece a prepararle algo de comer aprovechando la ocasión de que están en su apartamento. Shizuka, sonrojada por eso, se ofrece a ayudarlo, pero el prota se niega, ya que quería que descansara después de que estuviera limpiando su apartamento. Ella le da las gracias por eso, sentándose a esperar su comida. Shizuka, mientras estaba esperando, quedó encantada al ver al prota en delantal, ya que según ella se le veía muy bien, por lo que cuando ya estaba su comida, se la sirve en la mesa, haciendo que la waifu quedara impresionada de cómo lo hacía todo, no pudiéndose creer que él lo hubiera preparado. Ese se lo confirma, aunque no se le hizo para nada difícil prepararlo, pidiéndole que comiera antes de que se le enfriara. La waifu, al darle su primer bocado, quedó muy cautivada por el sabor de su comida, mencionándole que está muy delicioso, cosa que en verdad alegró a Soma, notando que aunque Shizuka tiene un hábito de limpieza terrible, su forma de comer es muy delicada cuando se trata de comida, alegrándole en verdad que esté disfrutando de su comida, viéndola como estaba muy feliz al estar degustando cada bocado. De igual manera el prota lo estaba disfrutando. Shizuka, por alguna razón mientras estaba comiendo, llegó a la conclusión de que cocinar no es algo en la que pueda ser buena. Soma se lo confirma, ya que después de que vio cómo tiene su habitación, le dejó claro que no sería buena para ello. Sin embargo, le terminó gustando la comida casera, haciéndole que recordara un poco cuando vivía con sus padres, haciéndosele raro eso, porque no tiene ni un mes desde que se fue de casa de sus padres y ya los está extrañando, revelándole que cuando vivía en su ciudad natal, siempre a la hora de la comida terminaba comiendo con toda la familia, sentadas en la mesa, cosa que se le hizo muy normal y jamás valoró ese pequeño detalle de la vida, hasta que se fue a vivir sola, ya que en sus comidas termina comiendo completamente sola. Eso le hizo recordar al prota que igual comía completamente solo cuando empezó a vivir por su cuenta, tomando el hábito de poner un video de su VTuber favorita mientras comía. Shizuka, por su parte, le termina agradeciendo al prota por haberle brindado una deliciosa comida, ya que le fue muy reconfortante recordándolo a su madre, por lo que de una manera muy nerviosa tenía ganas de decirle algo muy importante, pero antes de mencionárselo mejor se quedó callada. El prota le pregunta qué es lo que le pasa, pero ella solo se disculpa, ya que en realidad no quería decirle nada, cambiando de tema rápidamente y solo diciéndole cosas sobre la comida que en realidad le gustaron. Soma por alguna razón pudo deducir lo que en realidad le quería decir su waifu, proponiéndole que a partir de ese momento comieran juntos. Esa propuesta hizo que Shizuka se emocionara mucho, puesto que como ambos comen solos, se le hizo una buena idea que se acompañaran. Solo sería la hora de la cena, ya que como la mayor parte de su tiempo va a la universidad, iba a estar muy ocupado. Shizuka muy felizmente acepta su propuesta porque en verdad quería comer acompañada, estando decidido en ese preciso momento, aunque Shizuka por alguna razón extraña le pide que esperara, ya que se lo quería pedir de una manera más apropiada, aunque en realidad el manga nos introduce una escena forzada en donde la waifu con una mirada tierna le pide al prota que le deje comer con él todos los días. Como era de esperarse, eso cautivó al prota, sonrojándolo en ese momento,
Al día siguiente, después de lo que había pasado, cuando Soma ya había terminado todas sus clases que tenía durante el transcurso del día, estaba por ver qué iba a preparar para cenar, cruzándose en ese momento con una chica misteriosa. La chica al pasar a su lado dio a entender que lo había reconocido, volteando a verlo y llamándolo Nichan. Soma, mientras estaba comiendo o en la universidad, estaba viendo un stream de su youtuber favorita, cuando de repente uno de sus amigos lo saludó, no sorprendiéndole el hecho de que estuviera viendo un stream de Ete-sama, o sea la youtuber. Ese se lo confirma, ya que es una de sus favoritas, clavándose con el tema y mencionándole a su amigo que quería hablar sobre los encantos que tiene su favorita. Pero su amigo le pide que no continúe porque cada que terminan hablando sobre ella se toma mucho tiempo. Además de que lo que en realidad le importaba ahora por ahora era la reina derribadora. Soma desconocía por completo sobre el tema, preguntándole qué es a lo que se refería. Pues resulta que ese es el apodo de una chica muy hermosa de la universidad, que no tiene ninguna duda de que ganará como la belleza de ese año, revelándole que dicha chica es muy orgullosa porque cuando el capitán del equipo de tenis se le quiso insinuar, ella lo rechazó sin dudarlo. Soma estaba impresionado por eso, aunque piensa que ese apodo es algo muy exagerado, pensando que quizás le moleste. Su amigo no le dio mucha importancia, porque la chica en realidad era muy hermosa, haciéndole imposible que alguno de los dos les haga caso. Soma le pide que no le involucre a él, porque en realidad no le importa eso. Cuestión que sorprendió al amigo porque ni siquiera la conoce, pues resulta que se llamaba Minase Mafuyu la chica, y es de la facultad de ingeniería. El prota al oír el nombre de la chica se le hizo algo conocido, viniéndosele a la cabeza algunos recuerdos borrosos de su niñez, pero al final de cuentas no logró recordar nada, revelándole a su amigo que le parece que había escuchado ese nombre hace tiempo. Su amigo no le da importancia a ese hecho, recordándole a Soma que ya tenía clases en ese momento. Soma al llegar a su clase se terminó sentando hasta el asiento de atrás, escuchando cómo dos chicas estaban conversando sobre cómo una de ellas rechazó a unos tipos que se le había confesado. El prota al voltear se percató de que es Minase, la chica de los rumores, escuchando por accidente que estaba rechazando a todos los chicos porque tiene a alguien esperando en su corazón, dejando en claro que esa persona no puede salir de su corazón. Su amiga se quedó emocionada por esa aclaración porque parecía como una doncella enamorada. Minase le deja en claro que solo perdió la motivación de salir con alguien más y no tiene la intención de encontrar a esa persona, solo le guarda un lugar especial, siendo alguien muy tsundere porque no deja claros sus sentimientos. Por lo que cuando estaba iniciando la clase, la profesora estaba pasando lista y dice el nombre del prota en voz alta, haciendo que la waifu volteara a verlo muy sorprendida y sonrojada llamándolo Nichan. Soma estaba sorprendido por ese hecho, aunque se le desbloquea un recuerdo de cuando eran niños, pues resulta que ambos cuando eran pequeños solían salir a jugar en un parque que estaba cerca de su vecindario. Ambos se solían llevar muy bien, recordando en ese momento que su nombre era Minase, diciéndoselo directamente a su enamorada. Soma por fin pudo recordar de dónde provenía tanto ese recuerdo como su nombre, ya que eran vecinos en el pasado y se solían juntar mucho porque sus padres se llevaban bien, aunque a la hora de verla la notó muy diferente, puesto que antes era más expresiva, sintiendo mucha nostalgia al reencontrarse con ella, preguntándole en ese momento cómo es que se encontraba. Minase, en lugar de emocionarse por haber encontrado a su enamorado, solo actúa muy fríamente con el prota. Por otro lado, la amiga era la más emocionada al conocer al primer amor de Minase, pidiéndole a ella que no perdiera el tiempo y se sentara al lado del prota para que se empezara a comunicar. Soma, al ver que ella estaba sentada a su lado, se puso muy nervioso, y aunque intentó sacarle conversación para saber cómo estaba, ella le pide que no le hable hasta que acabe la clase. Este le hace caso, pero durante todo el tiempo que duró la clase, Soma no se pudo concentrar para nada, ya que no se podía creer que estaba sentado al lado de una chica muy hermosa, además de que estaba llamando la atención de todos sus compañeros al ver que está al lado de la hermosura de la universidad. Al término de la clase, Minase se disculpa con Soma por haberlo tratado muy fríamente, pero todavía estaba muy confundida de lo que había pasado. El prota nervioso le pregunta por qué es que está confundida, sorprendiéndole el gran cambio que tuvo la waifu con el tiempo. Ella le menciona que es muy vergonzoso llamarlo Nichan en público, por lo que solo le iba a llamar Soma-kun en público. Soma, al entrar en confianza, igual le iba a llamar Minase como en los viejos tiempos, cosa que ella acepta porque ya se conocían de antes, y no había ningún problema. Minase le revela que hace unos días se había topado con una persona que se parecía mucho a él, confirmando de esa manera que es su querido Nichan, quedándose en blanco porque no sabía qué podía decir. Soma le pide que mejor se vayan de la clase porque ya no había nadie. Ella, al saber que estaban solos, le pregunta si escuchó toda la conversación que tuvo con su amiga anteriormente. Es avergonzado, se lo confirma. Sin embargo, eso no le enojó a la waifu, dejándole en claro que todo lo que le dijo a su amiga es cierto, ya que siempre ha estado pensando en él. Por ese motivo le mencionó que si no tiene novia, quiere nuevamente que se empiecen a llevar bien como antes, dejando muy impresionado al prota por dicha aclaración. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Neto no Oshi.
Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradecería mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y bueno chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Hiroshil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.